Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis del impacto de la innovación. Para hablar de esto tenemos que revisar diferentes perspectivas a través de las cuales podemos evaluar dicho impacto. La primera de estas perspectivas es la perspectiva económica y financiera. Para esto debemos utilizar indicadores financieros. eh, Podemos analizar métricas como el retorno sobre la inversión, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, dentro de otros. Estos tres indicadores y algunos más nos van a hablar sobre la rentabilidad de la innovación. Es bien importante que tengamos en cuenta que cuando hacemos cualquier tipo de proyecto, en este caso de innovación, tenemos que analizar cuánto vamos a tardar en recuperar la inversión, ¿sí? Y esto es muy importante. Eh, si hablamos de economías cortoplacistas, pues evidentemente, pues esto todavía tiene una relevancia mucho mayor, ¿no? Porque queremos que este periodo de tiempo que va a transcurrir para que nosotros recuperemos el dinero que invertimos, pues sea menor. Sin embargo, si estamos hablando de innovación y queremos tener el impacto que deseamos dentro de un mercado, pues tenemos también que analizar otras perspectivas, es decir, tener un poco de visión sistémica en este tipo de análisis, valorar y ponderar las diferentes opciones. Otro punto muy importante evaluar dentro de esta perspectiva económica y financiera es el crecimiento del mercado, ¿sí? Midiendo el impacto en el volumen de las ventas, en participación de mercado y la competitividad dentro de la industria. ¿Sí? A veces este tipo de análisis complementario a los análisis financieros, económicos de este tipo, nos ayuda a ver nuestra innovación, nuestro proyecto, desde una perspectiva mucho más amplia y que nos diga si podemos o no tener la paciencia para la recuperación de la inversión. Y lo fabuloso de este tipo de análisis es, se hacen previo a la implementación de cualquier proyecto, de cualquier mejora, en este caso, de la innovación. Estamos muy acostumbrados recientemente a hablar del concepto de innovación simplemente como creatividad, como traer algo nuevo, algo no existente, ¿verdad? Pero para evaluarlo necesitamos tener una visión amplia, una visión holística de este tipo de situaciones. La segunda perspectiva, que es muy importante, es la perspectiva operacional, ¿sí? ¿Cómo te va a impactar internamente, operativamente dentro de la empresa? ¿Sí? Podemos hablar de eficiencia y productividad, evaluando el impacto de la innovación en la reducción, por ejemplo, de tiempos de producción, de desperdicios, costos operativos, ¿verdad? Podemos también evaluar indicadores como el OEE, ¿verdad? El Overall Equipment Effectiveness y el análisis de eficiencia de los procesos. Cualquier tipo de proyecto, y repito, en este caso de innovación, pues tiene que tener un impacto también dentro de lo que es la eficiencia y la productividad dentro de la organización, pero no cualitativamente, cuantitativamente. Y por eso es, oye, ¿cómo nos va a impactar? Vamos a tener mejores tiempos de producción, vamos a reducirlos y esto nos va a permitir producir más. Vamos a reducir desperdicios y por lo tanto también tendremos una disminución en costos operativos, ¿verdad? Y finalmente, en términos de efectividad operacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de índices, qué tipo de nivel de evaluación de dicho índice tendríamos posterior a la implementación de la innovación? ¿Qué tan eficientes también van a ser nuestros procesos? ¿Sí? Otro aspecto importante dentro de la perspectiva operacional es el Lean y el Six Sigma, ¿sí? Estamos hablando de aplicar metodologías como Lean Manufacturing y Six Sigma para medir mejoras en la calidad y reducción de los defectos. Cuando vamos a implementar por ejemplo, una nueva tecnología, una nueva forma de trabajo, tenemos que hacerlo guiado de metodologías formales de las cuales nosotros tengamos no solo conocimiento, sino experiencia en las mismas. ¿Sí? No se trata de
tirarnos al vacío sin seguridad, ¿no? Sin contar con herramientas que nos permitan asegurar que vamos a ser capaces de implementar lo que queremos. ¿Sí? Podemos hablar del uso de inteligencia artificial, que está muy en boga últimamente, inclusive de la aplicación del concepto de Lean Manufacturing, pero si no tenemos idea de cómo llevarlo a cabo porque no conocemos los conceptos, preferible es mejor no hacerlo, mejor buscar otras formas, otras alternativas. Hay que entender muy bien las cosas antes de poderlas llevar a la práctica. Dicho de otra forma, no hagas algo que no estés capacitado para realizar. Continuando con las perspectivas y muy de la mano con la perspectiva operacional, está también la perspectiva tecnológica. ¿Sí? Tenemos que hablar, por ejemplo, del nivel de madurez de la tecnología, ¿verdad? Utilizando la escala TRL, Technology Readiness Level, qué tan listos estamos para aplicar dicha tecnología y va muy de la mano con lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Realmente estás capacitado? ¿Sabes hacer lo que pretendes hacer? ¿O te vas a aventar a realizar algo, ¿sí? Sin seguridad, ¿sí? Sin conocimiento, sin experiencia, ¿sí? También está una herramienta muy importante que es el benchmarking tecnológico, ¿verdad? Que es la comparación con tecnologías existentes en el mercado, su grado de adopción dentro del sector industrial y si realmente necesitas dicha tecnología o no, ¿sí? No porque se hable mucho, por ejemplo, lo acabo de decir, de la inteligencia artificial, es que eso es lo que necesitamos, ¿sí? Tendemos de pronto a desgastar los conceptos por el desconocimiento de los mismos. También en el conocimiento tendemos a ser un mercado de consumo inmediato, ¿sí? Y rápido nos vamos a lecturas fáciles y sencillas de conceptos que créanme, no son así de sencillos, ¿sí? Hablar de inteligencia artificial, hablar de automatización, hablar de robots colaborativos, etcétera, etcétera, realidad virtual, realidad aumentada, parece que son cosas ya muy del pasado y que de pronto, cuando le metemos lupa, nos damos cuenta que no ha habido una comprensión a fondo de dichos conceptos y ya están desechados, ¿verdad? Juzgamos, analizamos con muy poca información, con muy poca inteligencia operativa de capacidad de análisis y desechamos tecnologías. Realmente metámonos, invertamos de tiempo, inventamos de análisis para poder nosotros implementar la innovación al nivel que realmente nuestra empresa lo requiere. Continuando con las perspectivas, tenemos también la perspectiva organizacional y de gestión. ¿Sí? Es qué soporte va a tener la implementación de esta acción, de este proyecto, de esta innovación a nivel organizacional. ¿Qué tipo de gestión es la que debemos llevar a cabo para que las cosas sucedan? Para que realmente el objetivo que queremos cumplir se logre de la manera en que nosotros necesitamos y cumpliendo con las perspectivas anteriores, ¿verdad? Que económicamente funcione, que operativamente estemos listos, que tecnológicamente seamos capaces y dicha tecnología nos faculte, pero cómo organizacionalmente vamos a gestionar dicha innovación. ¿Sí? Tenemos que pensar en el cambio organizacional y cultura de la innovación, midiendo la aceptación de esta innovación internamente de la empresa, dentro de la empresa, perdón. Eh, Podemos utilizar metodologías ágiles, ¿verdad? Como Scrum, ¿verdad? Y también el uso de las mismas en la transformación de la organización. ¿Sí? Y desde luego, cuando las cosas son necesarias, se tienen que llevar a cabo independientemente de lo que la organización internamente piense. ¿Sí? Dicho de otra forma, esto no es preguntarle a nuestro equipo de trabajo si quieren o no. No, es tomarlos en cuenta, analizar, tampoco desechar lo que nos están diciendo porque estamos convencidísimos de esto, pero también pensar en cómo se va a gestionar la implementación de la innovación
para que la organización internamente no sufra. ¿Sí? Por eso es bien importante cuando tenemos un proyecto de esta naturaleza, pensar en este tipo de impacto. ¿Sí? Empezar a gestionarlo, diría yo, tiempo antes siquiera de hacer las adquisiciones, hacer los proyectos, los planes de implementación. ¿Sí? Se vale negociar. ¿Sí? Cuando decía hace un par de minutos, cuando las cosas tienen que ir e implementarse y necesitamos la innovación porque si no la empresa pues se va, eh, y se tiene que hacer, eso no quiere decir que no gestionemos, ¿sí? Que impongamos, porque entonces estaríamos cometiendo un error tremendo, ¿no? Porque entonces, si bien nos vamos a quedar sin empresa por no implementar la tecnología, también si nuestro personal la rechaza completamente. Sí, pero tenemos también nosotros que tener ese poder de negociación y de gestión, y eso se logra teniendo verdaderos líderes dentro de una organización. ¿Sí? Y también del uso de la capacitación y el desarrollo, ¿verdad? Observando el impacto en la formación de talento y habilidades adquiridas por los empleados. ¿Cuáles son los empleados que necesitamos, que queremos en el futuro? Y sobre todo, esa primera parte, la capacitación de los mismos. ¿Sí? No es, ok, estuviste 20 años de tu vida trabajando conmigo, 15 años, 5 años, dos días, ¿verdad? Y ya no tienes las capacidades, bueno, pues te vas, ¿no? Y me traigo a alguien. Esa podría ser una estrategia. Sin embargo, lo que yo recomendaría es, vámonos por la capacitación, vamos haciendo los análisis, vamos haciendo el análisis económico de la capacitación y de la implementación de este tipo de tecnologías y después sopesando cuál es realmente la carga laboral que necesito, ¿verdad? Para realizar las cosas y posteriormente tomar las decisiones que se deban de tomar, pero siempre buscando un beneficio, un ganar-ganar, ¿verdad? Inclusive cuando estemos hablando de que, pues de pronto habrá posiciones que ya no van a ser necesarias dentro de la organización, hay que ver cómo se va a gestionar eso. Por eso es una perspectiva organizacional y de gestión. No solamente es va porque va, sino va perfectamente bien analizada y pensando en cuál es la gestión que se requiere. También existe la perspectiva de sostenibilidad y responsabilidad social, ¿sí? Un punto importante es el impacto ambiental, ¿verdad? Podemos evaluar métricas como la huella de carbono, la eficiencia energética y el uso de materiales reciclables, ¿verdad? En los casos que debamos realizarlo, no tenemos que dejar esto como un extra, como un si se puede lo hago, ¿verdad? Sino como un deber ser. ¿Sí? Tenemos que realizar estos impactos ambientales y ver, ¿sí? Por ejemplo, en estas cuestiones de la huella de carbono, si vas a tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, ¿cuál va a ser tu contraparte? ¿Cómo vas a resolver este tipo de cosas? ¿Cómo vas a limpiar, si se permite la expresión, el ambiente posterior a la implementación de tu tecnología? ¿Sí? Y siempre que se pueda utilizar medios, ¿verdad? Tecnológicos, de insumos, ¿verdad? E inclusive materiales que nos lleven a contar con una eficiencia energética. Esto no tiene por qué estar peleado con los análisis económicos, con las tasas internas de retorno. Tendría que ser un conjunto de elementos a considerar para que nuestra innovación realmente sea positiva y productiva. ¿Sí? En el caso de la responsabilidad social, podemos medir el impacto de la innovación en comunidades y en el bienestar que le vas a traer a las mismas. Y para esto hay que realmente tener un equipo, personas responsables de hacer este análisis y no solamente por encimita, ¿no? Sino realmente meternos a ver, oye, ¿cuál es el impacto que voy a tener? Sí, vamos a subir el nivel de capacidad intelectual de la gestión de este tipo de procesos dentro de nuestro personal, ¿verdad? ¿Cómo va a impactar positivamente eso? Vamos a tener puestos que van a tener mejores posibilidades de ingreso y esto cómo va a derramar
económicamente dentro de la sociedad que le da soporte y sustento a nuestra organización a través de brindarnos fuerza laboral que nos permita llevar a cabo este tipo de iniciativas. Hablemos ahora de métodos para analizar el impacto de la innovación, ¿sí? Para esto, como nosotros lo que estamos buscando es la medición de un impacto futuro, ¿sí? De una innovación, todavía no la hemos llevado a cabo, podemos hacer el uso de herramientas tales como la simulación de eventos discretos, la dinámica de sistemas, donde podamos modelar, ¿verdad? Matemáticamente los efectos de la innovación en procesos industriales. Y podemos usar herramientas como ProModel, FlexSim, BenSim, etcétera, etcétera, que estén dentro, una vez más, dentro de nuestro dominio, dentro de nuestro conocimiento. También podemos y debemos hacer análisis de series temporales y de Machine Learning, aplicando técnicas de predicción para evaluar tendencias futuras del impacto de la innovación. También, si nuestras habilidades están de ese lado de este tipo de herramientas, podemos hacer este tipo de análisis, meterle a lo mejor un poco de inteligencia artificial para que constantemente se estén recalculando este tipo de impactos y poder conocer cuando los impactos no sean los que nosotros queremos, cuándo sí vamos a llegar a esto. Sí, una vez más, regreso a un concepto que manejé al inicio de esta presentación. La inmediatez a veces nos juega en contra, pero cuando hacemos este tipo de análisis en el tiempo, sí, podemos decir, sí, no es pasado mañana, es dentro de 2 años. Y entonces podemos hablar si tenemos la capacidad de llegar a estos 2 años, ¿verdad? Para poder recuperar nuestras inversiones. También existen evaluaciones cualitativas, ¿verdad? Que no hay que dejarlas de lado, ¿verdad? Podemos utilizar la metodología de los casos, haciendo un análisis detallado de la implementación y de la evaluación de empresas similares, ¿verdad? Donde ha ocurrido, qué ha pasado, ¿verdad? También entrevistas y encuestas bien diseñadas, ¿verdad? Para recopilar, perdón, percepciones de los empleados, de los clientes, de los propios stakeholders. Dicho de otra forma, es tener todos los frentes cubiertos para que nuestro análisis sea un análisis bien sustentado, robusto, ¿verdad? Que cuente con todas las posibles aristas que a la hora de implementar nuestro proyecto podamos tener la seguridad de que no se nos ha escapado nada, ¿sí? Cuando hablamos de indicadores de innovación, que también es muy importante hablar de los mismos, ya hablamos de los impactos, ya hablamos de metodologías, hablemos ahora un poco de indicadores de innovación, ¿verdad? Está el índice de innovación global, ¿verdad? Que es para hacer la comparación con estándares internacionales. También están los indicadores de la OCDE y el manual de Oslo, ¿verdad? Metodologías estandarizadas para medir la innovación de la industria, ¿sí? Estas metodologías es importante tomarlas en cuenta porque entre más las apliquemos, más las vamos a ir dominando y además haciéndolas más específicas hasta llegar a encontrar con ciertas mediciones como las de las que hablamos a la hora de medir los impactos, que nos hablen de la innovación como tal. ¿Sí? Actualmente este tipo de metodologías tienden a ser un poquito de evaluación de la forma de la innovación, ¿sí? Más allá del impacto de la misma. Y he preparado esta pequeña tabla de comparación, por ejemplo, entre el índice global de innovación y el manual de Oslo, ¿sí? Y empezamos por los diferentes criterios utilizados. El propósito de cada uno de ellos, primero, del índice global de innovación, es medir la capacidad y el desempeño en innovación, pero a nivel país, ¿sí? Mientras que el manual de Oslo guía la medición de la innovación en las empresas, ¿sí? Es como un mapa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En cuanto a nivel de análisis, por un lado tenemos un macroeconómico para el índice, un microeconómico para el manual, ¿sí? En cuanto a su estructura, ¿verdad? El índice global de innovación tiene dos subíndices, insumos y resultados de la innovación. De nuevo, a nivel país, a nivel macro. El manual de Oslo hace una clasificación de tipos de innovación y guía metodológica para cada uno de ellos.
¿sí? Cuando hablamos de indicadores, y aquí es donde, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista personal, empiezan los problemas. El índice de innovación global está compuesto por 80 indicadores, ¿sí? De innovación y desarrollo, patentes, instituciones, tecnologías de información, exportaciones, etcétera, etcétera. Es decir, a nivel macro son 80 diferentes elementos, aspectos que hay que analizar para medir innovación. Entonces, ahí es donde yo digo, ah, caray, ampliamos mucho. No quiere decir que no sean importantes, pero tenemos que tener una visión, ahora sí, de síntesis para decir, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a medir la innovación? Porque 80 indicadores son 80 formas de estar mal, 80 formas de estar bien, ¿verdad? Pero al final, ¿qué decimos? ¿Sí? ¿Quién innova más, quién innova menos? Hablando de estos indicadores, el manual de Oslo, ¿sí? Plantea actividades de innovación, gasto en innovación y desarrollo, cooperación, barreras, etcétera. Aunque es a nivel micro, a nivel empresa, tiende a analizar conceptos que podríamos juzgarlos todavía un poco generales para al final decir, oye, ¿qué impacto tiene nuestra innovación? Hablando de enfoques en políticas públicas, ¿sí? El índice global de innovación las considera y permite a gobiernos comparar su entorno de innovación. El manual de Oslo también las considera, pero enfocado a políticas de fomento a la innovación empresarial. ¿Sí? Dentro del entorno económico, del entorno empresarial, ¿qué tipo de políticas ayudan a que las empresas innoven realmente? ¿Existe eso en el ambiente o es simplemente el interés propio de cada una de las organizaciones? ¿Sí? Con respecto a aplicaciones comunes, el índice nos habla de ranking de países, benchmarking internacional, mientras que el manual nos habla de encuestas empresariales, evaluación de ecosistemas de innovación, elementos generales. Y finalmente, su uso en investigación académica con respecto al índice es ampliamente utilizado, ¿verdad? Sobre todo para analizar competitividad e innovación. Y finalmente, el manual de Oslo es referente a la metodología para estudios cuantitativos sobre la innovación. Muy bien. Esto es en grandes rasgos lo que quiero compartirles en este video, en este tema, ¿verdad? Les dejo referencias en las cuales me fundamenté para esta presentación, por si quieren ahondar un poquito más y hacer su propia investigación, sobre todo en posteriores actividades. Y pues nada, sería todo. Espero que este video les sea útil, ¿verdad? Y pues nada, nos veríamos en una segunda o siguiente ocasión. Hasta luego.